Gloria a Dios. Ocupen sus lugares, por favor, hermanos. El tema se llama Los ángeles ministradores a favor de los creyentes. Y vamos primeramente a comenzar definiendo nuestro tema. Cuando la Biblia nos habla acerca de que los ángeles son ministradores, yo busqué, hermanos, la definición de lo que es ministradores. En Hebreos 1:14 dice: no son todos estos espíritus ministradores. La palabra ministradores, según Hebreos 1:14, viene del griego leitúrgicos. Es decir, no se usa la misma palabra como cuando decimos ministro, que viene del griego minister. No, aquí se usa la palabra leitúrgicos. Y es de lo mismo, según la concordancia Strong, que significa servidor público. Eso es lo que significa ministrador, servidor público, es decir, celebrar funciones religiosas o caritativas. Entre ellas, los ministradores participan de la adoración, la obediencia y aliviar. De esta misma palabra viene la palabra latina litúrgico, es decir, benéfico, ministrador, servicio, servidor público. Y la palabra litúrgico, ya haciéndola al castellano, según la Real Academia de la Lengua Española, dice que es el orden y la forma con que se lleva a cabo las ceremonias de culto en las distintas religiones. Es decir, que el ministerio de los ángeles consiste en adorar a Dios, en rendirle culto. Es el orden del culto, es la alabanza, la adoración que se le da a Dios. En relación a Dios, el ángel es un adorador, pero en relación al hombre, su ministerio, el ángel es un benefactor del hombre. Es decir, que el ministerio de los ángeles nos beneficia a nosotros. No es un ministerio que lo esté haciendo a nosotros, no, ellos ministran a Dios. No nos ministran a nosotros, ellos ministran a Dios, pero su ministerio nos beneficia a nosotros. Pero su ministerio trae un bien para cada uno de nosotros. La Biblia dice en Hebreos 1:7, por favor leemos. Dice en Hebreos 1:7: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Eso es lo que es, a grandes rasgos, la palabra ministros. Según la etimología, dice la palabra de Dios, no son todos estos espíritus ministradores. La palabra ángel es muy sencillo, significa mensajero. ¿Qué significa la palabra ángel, hermanos? Mensajero. Ahora vamos a ver una definición de lo que son los ángeles. Yo encontré esta definición que hace Meyer Perlman y define a los ángeles de la siguiente manera. Él lo define así: nos rodea un mundo espiritual mucho más poblado, poderoso y de mayores recursos que el mundo de los seres humanos. Los espíritus buenos y malos andan entre nosotros con la velocidad de la luz y sin hacer el menor ruido. Pasan de un lugar a otro, habitan el espacio que nos circunda. Sabemos que algunos de ellos están interesados en nuestro bienestar y otros procuran dañarnos. Los escritos inspirados descorren la cortina y nos proporcionan una vislumbre de este mundo invisible, con el objeto de que seamos animados y advertidos. Existe, hermanos, una clase de espíritus superiores a nosotros que la Biblia le llama ángeles.
Y esa es la definición de lo que son los ángeles. Bueno, yo dividí el tema en dos puntos. Primeramente, antes de pasar a lo que es el ministerio de los ángeles a favor de los creyentes, es muy importante que consideremos la naturaleza de los ángeles. Y estudiando acerca de la naturaleza de los ángeles, encontré en muchos estudios que vi, hermanos, que también existen herejías en cuanto a cómo se ve o cómo se cree en los ángeles. Por eso es muy importante que veamos para no caer en errores doctrinales en relación a los ángeles. Consideremos pues el primer punto, la naturaleza de los ángeles. Primero, los ángeles son criaturas, son seres creados por Dios. Fueron hechos de la nada por el poder extraordinario de Dios. Por favor, buscamos el Salmo 148, versículos 2 y 5. Salmo 148, versículos 2 y 5. Y al que se duerma le vamos a preguntar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 148, 2, 5. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los ángeles son seres creados. No se nos dice la época exacta de su creación, pero sabemos que antes de que apareciera el hombre, habían existido ya por mucho tiempo. Y que la rebelión de los ángeles a la orden de Satanás había ocurrido ya, dejando dos clases: los ángeles buenos y los ángeles malos. Al ser los ángeles creación de Dios, los ángeles no aceptan la adoración. Los ángeles buenos no deben de ser adorados, ni mucho menos los malos. Y los ángeles buenos no aceptan la adoración, porque la adoración solamente le pertenece a Dios. Es muy popular que veamos ahora en la televisión cómo le hacen propaganda a los ángeles, que a Rafael, que a, bueno, cuántos nombres de ángeles que les ponen y le dicen: no, tú pídele a tu ángel, tú pídele a tu ángel que te guarde, tú pídele a tu ángel que te ayude, y se buscan cada quien su ángel preferido. Eso no está bien de acuerdo a la palabra de Dios, porque eso ya es idolatría. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 9, versículo 10, perdón, Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 22, 8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Los ángeles no merecen la adoración, aunque son criaturas extraordinarias, superiores, con potencia, sabias, aunque son criaturas hermosas. Juan mismo se sintió tentado a adorar al ángel, pero el mismo ángel le dijo: no, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Leí un blog de un católico que decía: no adores a los ángeles, pero sí puedes platicar con ellos, sí los puedes saludar todos los días. Saluda a tu ángel todos los días. No, mis hermanos, eso está prohibido por la palabra de Dios. Al único que debemos invocar es a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Colosenses 2:18 dice, aquí nos manda no venerar a los ángeles. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio
afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. No debemos darle culto a los ángeles. Segundo, no solamente son seres creados, los ángeles son espíritus. ¿Qué son los ángeles, hermanos? Espíritus. Se describe a los ángeles como a espíritus porque, a diferencia del hombre, no están limitados por las condiciones naturales o la física. Aparecen y desaparecen a voluntad y viajan con rapidez inimaginable sin empleo de medios naturales. Los ángeles son seres incorpóreos, es decir, no tienen un cuerpo como el nuestro. Son espíritus, no tienen cuerpo. Aunque son puramente espíritus, tienen la capacidad de asumir la forma humana con el objeto de que su presencia sea visible para el hombre. Aunque no tienen cuerpo y son espíritus, cuando han traído un mensaje de parte de Dios, han tomado la figura de hombre para comunicar un mensaje. Como leemos en Génesis capítulo 19, Génesis 19, versículos 1 al 3. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. ¿Qué pensaba Lot que eran los ángeles? Pensaban que eran personas, pensaban que eran hombres. Y la Biblia dice que posaron en su casa. Por eso nos dice la Biblia en Hebreos que de la hospitalidad no nos olvidemos, porque muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Leía, buscando material acerca de esto, un testimonio de unos cristianos en Paraguay. Dice que ellos eran católicos, muy católicos, pero un día que estaba una tormenta en aquel pueblo, estaba la tormenta, y alguien tocó a la puerta. Era un hombre que estaba empapado y tocó a la puerta para pedir de comer. Y entonces estos católicos, dice que le abrieron la puerta a este hombre, tuvieron compasión, lo metieron, le dieron de comer. Cuando este hombre acabó de comer, le dijo entonces: apaguen la luz. Y cuando apagaron la luz, porque él fue muy insistente: apaguen la luz, por favor. Dice que entonces, al encender la luz, aquel hombre ya no era un hombre, sino era un varón como lleno de fuego resplandeciente, y les dijo: tienen que salir de la idolatría y busquen una iglesia cristiana. Y dice que esta familia completa que había comido con este personaje, dice que desde ese momento buscaron a Dios, aceptaron a Cristo y se convirtieron al Evangelio, hermanos, porque un personaje les había visitado. También, en tercer lugar, los ángeles son inmortales. Es decir, no están sujetos a la muerte. Lucas capítulo 20, versículos 34 y 35. Lucas 20, 34 y 35 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Dice este versículo: no pueden morir, porque los ángeles son inmortales. Ahora,
muy importante. Los ángeles son sin sexo. Son seres asexuales. Los ángeles no tienen distinción de sexo. No es como el ser humano que habemos hombres y hay mujeres. Los ángeles no tienen una distinción de sexo. Y esto es muy importante, este punto. Mateo 22:30. Vamos a leer lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en relación a que los ángeles no tienen sexo. Mateo 22:30 dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Porque los ángeles no se casan, ni tampoco se dan en casamiento. Ellos no se enamoran, ¿verdad?, de otro ser, porque ellos no sienten atracción, porque ellos no hacen distinción de sexo. Los ángeles no se pueden reproducir como los humanos, porque ellos pertenecen a otra naturaleza. Ellos son seres espirituales. He escuchado algunas enseñanzas y leído también, por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que en los tiempos antediluvianos los ángeles vinieron del cielo y entonces se metieron con mujeres y entonces procrearon, y se basan en el pasaje de Génesis cuando habla que los hijos de Dios se casaron con los hijos de los hombres. Y entonces hubo gigantes en la tierra. Incluso, no solamente los testigos de Jehová sostienen esta doctrina. He escuchado, por ejemplo, a Josué Irión. A mí me gusta mucho cómo predica, pero algunas cosas que enseña no están de acuerdo a la palabra, como es este caso. Josué Irión dice que, y también Alucín también enseña esto, que los ángeles se metieron con las mujeres y que hubo una raza de gigantes, y se basan en el versículo de Job cuando dice que los hijos de Dios se gozaban cuando Dios estaba criando las estrellas y todas las cosas. Y dice, y se basan de que los ángeles son los hijos de Dios que habla en Génesis. Pero si nosotros leemos la carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 12, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Cuando en Génesis habla acerca de esto, hermanos, nos dice el apóstol Juan que había la descendencia de Caín, que eran los del maligno, y la descendencia de Set, que eran los hijos de Dios. Los hijos de Dios eran los hijos de Set, y los hijos de los hombres a los que se refiere era la descendencia de Caín, que estaba corrompida. Y cuando se unieron en yugo desigual, entonces, hermanos, aquella generación se corrompió. Pero no se está refiriendo en ninguna manera a los ángeles. Ahora bien, hay otro pasaje en el cual se basa Judas 1:6. Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Cuando aquí dice que dejaron su dignidad, no se está refiriendo a que abandonaron su naturaleza, porque no pueden. Ellos son espíritus y no pueden ser carne. Pueden parecer humanos, pero no son carne. Ellos no pueden procrear. Cuando dice que dejaron su dignidad, se refiere a ese estado santo con el cual Dios los había creado. Y ellos abandonaron esa pureza y se corrompieron, los ángeles caídos. Pero de ninguna manera se refiere a que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Si no se imaginan cuántas mujeres embarazadas por los demonios iba a haber en este tiempo. Si el diablo pudiera reproducirse, hermanos, cuántas mujeres
estarían encintas por los demonios. Pero no se puede, hermanos, porque los ángeles no pueden procrear. Jesús mismo, si tengo que escoger en lo que diga la doctrina de los hombres a lo que diga Cristo, pues yo escojo lo que dice Cristo. Y Cristo dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Cristo enseñó que los ángeles no tienen sexo, no pueden procrear, hermanos, como muchos enseñan. También los ángeles poseen personalidad e inteligencia. Ellos son superiores en sabiduría y en inteligencia, superan al hombre. Segundo de Samuel capítulo 14 versículo 20 dice, segundo de Samuel 14, 20: para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Aunque los ángeles son sabios, tienen nombres y también conciencia personal. Poseen superior inteligencia y poder, aunque su poder es limitado. Solamente Dios es todopoderoso. Los ángeles, aunque son poderosos en fortaleza, su poder está limitado porque son criaturas de Dios. Aunque son muy inteligentes, su poder es limitado. Segunda Tesalonicenses 2:11, un ejemplo. Segunda Tesalonicenses 2:11: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, ya que no tienen poder para crear y no pueden hacer nada sin la voluntad de Dios. Job 1:12: dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Los ángeles no pueden crear. Los ángeles tampoco son omniscientes. Jesús dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Un ángel, aunque es muy inteligente y tiene mucha ciencia, un ángel no sabe lo que tú estás pensando. Un ángel no conoce tus pensamientos. El único que conoce tus pensamientos es Dios. El único que sabe el pasado, presente y futuro es Dios. Bendito sea el Señor. Los ángeles no son omniscientes, tampoco los ángeles son omnipresentes. Solamente Dios puede estar en todo lugar. Muy bien. Los ángeles, otro punto, pertenecen a un orden de inteligencia distinto al hombre. Y los ángeles también son poderosos. Salmo 103:20. Es necesario que veamos la naturaleza para que veamos a quién Dios ha mandado, qué clase de seres son los que Dios ha mandado cuidarnos. Son poderosos. Salmo 103 versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ellos son poderosos en fortaleza. La Biblia nos dice que cuando Sennacherib vino a invadir la tierra de Judá, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios mandó un ángel, el cual mató en un momento 185,000 soldados. Esto lo dice en Isaías 37:36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. Un solo ángel mató en un momento 185,000 soldados. Son poderosos. Otro punto, son numerosos y están organizados. En relación a que son numerosos, las Sagradas Escrituras nos enseñan que su número es muy elevado. Daniel 7:10.
Daniel 7:10 dice: un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían. Oigan lo que dice: y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuántos ángeles había, hermanos? Millones de millones, millares de millares y millones de millones. También están muy bien organizados. Mateo 26:53. Jesús dijo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría 12 legiones de ángeles? Están bien organizados. Y hay distinción de rangos. Los ángeles tienen diferentes rangos. No todos tienen el mismo rango. La Biblia nos habla de los diferentes rangos de los ángeles. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean ¿qué? Tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a ver un poco acerca de los rangos de los ángeles. Miguel es mencionado como arcángel. La Biblia nos habla acerca de Miguel, que es un arcángel. Arcángel viene del griego arcos, que quiere decir jefe. Miguel es el jefe de los ángeles. Él es el mensajero de la ley y la justicia. Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mientras que Gabriel es mensajero de misericordia y promesa. Daniel 9:20 y 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces, un arcángel, ¿qué es, hermanos? El jefe de los ángeles. Miguel es quien comanda las huestes celestiales en las batallas espirituales que ha habido. Es Miguel, hermanos, el arcángel, el jefe de los ángeles. Hay otro rango que es el de los serafines. ¿Cómo se llaman, hermanos? Serafines. Serafines. La palabra serafines viene del griego saraf. Es el término, según el diccionario hebreo del doctor Enstrom, significa ser ardiente. Los serafines son seres ardientes o seres de fuego que rodean el trono de Dios y que ellos día y noche están alabando y cantando el trisagio hebreo: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. La Biblia nos habla en Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3 acerca de los serafines. Isaías 6, 2 y 3 dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines, hermanos, son los seres que se encargan de dar la alabanza más excelsa a Dios día y noche. Por así decirlo, están alabando y bendiciendo el nombre de Dios y viendo la gloria de Dios y bendiciendo al que vive por los siglos de los siglos. Otra clase de
al respecto de la palabra querubín, hay muchas etimologías. Los asirios la usaban, luego los judíos también. Yo tomé la palabra griega que se usa en la Biblia para la palabra querubín, la palabra querub, y que puede significar los próximos o los más cercanos. Los querubines son los seres que están cercanos en la presencia de Dios, y se le da este título en referencia al coro angélico que es liderado por los serafines. A los querubines se les menciona en Ezequiel capítulo 10, versículo 14. Dice: y cada uno tenía 4 caras. La primera era de rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y en Apocalipsis capítulo 4 versículos 6 al 8, cuando algunos interpretan Apocalipsis 4, dicen que es los 4 seres vivientes es Jesucristo, otros dicen que son los 4 evangelios, pero la Biblia nos habla que estos son querubines. Apocalipsis 4, 6 al 8 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. Dice: el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los querubines también son ángeles guardianes. La Biblia nos habla de Satanás, querubín protector. Y la Biblia dice también en Génesis 3:24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y se lo describe en una posición muy elevada con los fines retributivos y redentores del hombre. Bendito sea el Señor. Los querubines, según Éxodo 25:22 dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Cuando Salomón hizo el templo, una de las figuras que había en las columnas y en todo, hermanos, era precisamente los querubines, porque aquello representaba que también Dios habita en medio de los querubines. Bendito sea el Señor. Bueno, eso es a grandes rasgos la naturaleza y los grados y el carácter de los ángeles. Ahora sí, hermanos, pasamos a nuestro segundo punto de nuestro estudio, y es el siguiente: ¿en qué consiste el ministerio de los creyentes, el ministerio, de los ángeles a favor de los creyentes? ¿En qué nos beneficia el ministerio de los ángeles? Bueno, vamos a ver. Número 1, los ángeles interfieren en la vida y en los asuntos de las naciones. Miguel, la Biblia nos dice que era el ángel protector de la nación de Israel. Leemos Daniel 10, versículos 12 y 13 y 21. Daniel 10, 12, 13 y 21. Los ángeles interfieren en la vida y en los asuntos de las naciones. ¿Se imagina usted el pueblo de Israel cuántas batallas ha tenido? Aún en los tiempos modernos, en las distintas guerras, en la guerra de Yom Kippur,
en otras guerras, en la guerra de los 6 días. Sin embargo, hermanos, Dios siempre ha librado a su pueblo Israel. Siempre los ha guardado. No es por la fuerza del pueblo de Israel. Ellos son pocos en comparación de las otras naciones. Ellos tenían, en la guerra de Yom Kippur, tenían pocos tanques de guerra en comparación con Irak, con Egipto, que tenían cientos de tanques de guerra y más sofisticados. Pero Dios, hermanos, le dio la victoria al pueblo de Israel. Porque Dios, hermanos, envía a sus ángeles para defender a su pueblo. Daniel 10, 12, 13 y 21 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, que se refería a un ángel maligno, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Oigan, aquí habla acerca del príncipe de Persia. Este era un principado que tenía influencia de aquella nación, mientras que Miguel es mencionado como el ángel del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Daniel 12:1 también nos dice, Daniel 12:1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahí nos habla acerca, hermanos, de Miguel como el ángel protector de la nación de Israel. Bendito sea el Señor. Ellos interfieren en los asuntos de las naciones. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también, hermanos, ahora aquí entramos nosotros de una manera más cercana a los ángeles. Los ángeles cuidan los intereses de las iglesias. ¿Qué cuidan los ángeles, hermanos? ¿Y nosotros qué somos? Somos la iglesia de Jesucristo. Los ángeles cuidan los intereses de las iglesias. La Biblia dice en 1 Timoteo 5:21: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles. Pablo está encareciendo, está atestiguando o llamando por testigos a los ángeles y a Dios. Dice: y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ahora bien, leemos 1 Corintios 11:10. 1 Corintios 11:10 dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué debe de tener la mujer, hermanos? Una señal de autoridad. La mujer, por esta causa, debe cubrirse la cabeza. Porque una cosa es que tenga el pelo largo, como la Biblia dice, que en lugar de velo le ha sido dado el cabello. Pero también ahí claramente la Biblia está diciendo: la mujer, cuando ora o profetiza, ¿qué debe hacer? Cubrirse la cabeza. Ahí, hermanos, no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Si la gente le busca o le quiere acomodar. Pero la Biblia dice que por causa de los ángeles, las mujeres deben traer su velo cuando vienen a orar, cuando vienen al culto. Por eso es que la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, se enseña que las mujeres al entrar del templo deben cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque aquí con nosotros, hermanos, hay seres angelicales.
aunque nosotros no los vemos, porque son espíritus que andan entre nosotros, que nos están cuidando. Por causa de ello dice que la mujer debe tener una señal de autoridad, debe cubrirse la cabeza. También, hermanos, recuerdo, quiero platicarles rápidamente una ocasión. Estábamos en un culto, y en esa ocasión, en ese lugar donde estábamos, habíamos como cinco hermanos que nos reunimos para alabar a Dios. Y recuerdo, hermanos, que cuando estábamos en ese culto, los cinco cerramos nuestros ojos y comenzamos a cantar con fervor, y empezamos a cantar a Dios con un fervor muy grande. Y de repente, hermanos, como todos estábamos cerrando los ojos, yo escuché como que había, hermanos, muchísimos hermanos cantando en el culto, y entonces yo abrí mis ojos para ver quién había llegado, porque ya oía, ustedes saben, hermanos, y hasta a veces conocen las voces de los hermanos, y oí, hermanos, muchísimos hermanos que estaban cantando, y abrí mis ojos, digo, ¿quién llegaría? Porque a lo mejor llegó otra familia más. ¿Y cuál fue mi sorpresa, hermanos? Que estábamos los mismos cinco. Y bueno, yo volví a cerrar mis ojos, y hermanos, se oía un culto tan hermoso como que éramos muchos. Y cuando terminamos el culto, hermanos, comencé a platicar con mi esposa, y lo mismo que pensé y sentí yo, hermanos, también lo sintieron los demás hermanos, como que éramos algo. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice que en cada culto, que en cada servicio, los ángeles se unen en el canto y en la adoración a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Los ángeles cuidan también de los creyentes. Los ángeles cuidan de los creyentes. Por eso la palabra de Dios dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han de ser o serán herederos de la salvación. Los ángeles cuidan de los creyentes. Salmo 91, 11 y 12. Quizá usted ya se lo sabe de memoria. Salmo 91, 11 y 12 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahí me da risa, hermanos, que luego hay evangelistas que traen sus guardaespaldas. Recuerdo allá en Antonio Lizardo, Veracruz, llegó un evangelista puertorriqueño llamado Jorge Rasky, y pidió que todos los hermanos de la iglesia se uniformaran para que le hicieran una valla, y había seguridad, y marcaron una línea abajo del altar. Nadie tenía que pasar esa línea, hermanos, porque temían por la seguridad de Jorge Rasky. Hermanos, los verdaderos siervos de Dios, los apóstoles, nunca andaban contratando guaruras o vigilantes o guardianes que los protegieran, porque, amados hermanos, nosotros tenemos ángeles que están acampando alrededor de nosotros y nos están defendiendo. Bendito sea el Señor. Los ángeles nos cuidan. Amados hermanos, un día se abrirán los libros, y ahí nosotros nos daremos cuenta cuántos cuidados tuvo Dios de nosotros, de cuántos peligros nos libró en carretera, en un accidente, hermanos, cómo Dios envió sus ángeles para librarnos de esos peligros. Hace aproximadamente un año yo tuve, como ustedes conocen, un accidente. Iba rumbo a Veracruz, a la altura de Fortín, iba como unos 120 kilómetros por hora, y me salí de la carretera, choqué contra las vallas metálicas, derribé 7 vallas, y, hermanos, el carro quedó destrozado, lo dimos por pérdida total. Y cuando yo reaccioné, hermanos, de aquel golpe tan tremendo que tuvimos a 120 kilómetros por hora, hermanos, ¿cuál fue mi sorpresa? Que al abrir mis ojos, volteé a ver a mi hijo que venía adelante. No llevaba puesto el cinturón, solamente yo. Es que íbamos desayunando, y él se descuidó y se lo quitó.
para agarrar su jugo, hermanos, y en eso pasó el accidente. Atrás iba mi esposa con la niña en brazos. Le dije a mi esposa, pásate atrás. Siempre ella va adelante, pero le dije, pásate atrás. Y mis otros dos hijos también atrás, hermanos. Y al abrir mis ojos, hermanos, lo primero que se me vino a la mente, ya se mataron mis hijos. Pero gracias a Dios que volteé a ver a mi hijo, estaba bien. Volteé a ver a mi esposa, volteé a ver a mis otros hijos, hermanos. Y nos llevaron a urgencias, al hospital. Nos revisaron y, hermanos, no tuvimos ninguna fractura, ninguna lesión. A ese mismo rato nos dieron de alta, hermanos. El carro quedó destrozado, fue pérdida total, pero nosotros, hermanos, quedamos intactos para la gloria de Dios. La Biblia dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Por ahí dice un chiste, ¿verdad? Que había uno que iba manejando y que cuando iba a 100 ahí iba el ángel, pero ya cuando pasó de 100, que agarre que se mata. Y llegó el hombre al cielo y dijo, oye Señor, tú dijiste que ibas a mandar tus ángeles. Y llamó al ángel, oye, ¿por qué abandonaste a este hombre? Dice que tú lo abandonaste. Sí, Señor, cuando iba a 70, cuando iba a 100 iba con él, pero pasó de 100 y que me salgo del carro. Pero no hay tal, hermanos, eso no es verdad. El Señor nos guarda en todo momento. Claro, también la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero siempre, hermanos, el Señor nos va a guardar, mayormente los que estamos sirviendo en su obra y predicando su palabra. Y todo aquel que sea creyente en Cristo, Dios enviará a su ángel para que le guarde. Los ángeles cuidan también de los niños. Mateo capítulo 18, versículo 10. Mateo 18, 10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están en los cielos. Ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles cuidan de los niños, de nuestros niños, hermanos. Ellos cuidan. A veces a los ángeles, ¿verdad? Los dibujan unos niñitos con sus alitas. No hay tal, hermanos. Los ángeles dicen que son poderosos en fortaleza. Mi madre me platicó que cuando tenía yo 2 años, estando en la Ciudad de México, había ella ido a visitar a una tía. Dice que ella se puso a platicar y ya ven, uno como niño se pone a jugar. Y mi hermano el mayor, mi hermano Fernando, supuestamente me andaba cuidando. Pero ahí en el patio de mi tía había una cisterna. Y resulta, hermanos, que platica mi hermano el mayor, que yo me asomé para ver la cisterna. Y resulta, hermanos, que me fui a la cisterna. En eso mi hermano va corriendo con mi mamá. Dice, mamá, el niño se cayó en el agua. Y en eso mi mamá pensó, pues, que me había caído en un charco de agua, ¿verdad? Pero cuando salió a ver, hermanos, no me vio por ningún lado. Y entonces mi hermano le enseñaba que yo me había ido a la cisterna. En eso mi madre comenzó a gritar y viene un tío mío, cuñado de mi mamá. Viene un tío, hermanos, y mi tío se avienta a la cisterna. Y por cierto que hace unos meses que volví a ver a mi tío, tenía muchos años que no lo veía, fui a México y lo vi. Y me platicó esa experiencia. Dice que él me vio cuando yo iba en el fondo del agua, hermanos, andaba en el fondo del agua, porque como no se veía, él andaba buscando a tientas. Dice que alcanzó a ver un multito que andaba en el agua, hermanos. Y fue entonces cuando me agarró y me sacó. ¿Cuánto tiempo pasé allá dentro del agua, hermanos? No lo sé. Pero lo que sí sé, hermanos, es que Dios guarda a aquellos para los cuales Él tiene un propósito. El Señor nos guarda, hermanos. El Señor nos tiene preservados. Y dice la Escritura que los ángeles, hermanos, de los niños contemplan el rostro de Dios. Los ángeles también anuncian los grandes acontecimientos de Cristo al pueblo de Dios. Como el nacimiento de Jesús, un ángel fue el que anunció el nacimiento de Cristo. Lucas 2:9 al 11. Lucas 2:9 al 11 dice,
Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un ángel también anunció la resurrección. Mateo 28, 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Los ángeles también, en ocasiones especiales, guían a los creyentes, es decir, dan órdenes específicas de parte de Dios para predicar el Evangelio. Es decir, no es algo que a ellos se les ocurra, porque ellos solamente son mensajeros de Dios. Y los ángeles cuidan que se cumplan los propósitos de Dios en relación a la salvación de una persona. Leemos Hechos 8:26. Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El ángel le dio instrucciones a Felipe para que le fuera a predicar al etíope. Aun cuando llevan instrucciones precisas los ángeles, ellos no predican el Evangelio. La predicación del Evangelio le corresponde a los creyentes, le corresponde a la iglesia. ¿Por qué el ángel no le dijo al etíope lo que tenía que hacer? Porque no le toca a él, le toca a los cristianos. A nosotros somos los encargados de predicar el Evangelio. Leemos Hechos 10, versículo 3. Hechos 10:3 dice: este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ahora, hermanos, ¿acaso no era más fácil que el ángel le predicara a Cornelio? Pues hubiera sido más fácil, y quizá el ángel hubiera hecho mejor. Pero, amados hermanos, dice que el predicar es de nosotros, la iglesia. También los ángeles auxilian a los que predican el Evangelio. Los ángeles nos ayudan a nosotros para que se predique la palabra de Dios. ¿En qué sentido? Los ángeles libran de la cárcel. Hechos 5, 19 y 20 dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hechos 12, 7 al 10. Hechos 12, 7 al 10. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Cuando Pablo también estuvo naufragando en alta mar, cuando lo llevaban preso a Roma, la Biblia dice que un ángel también cuidó y guardó a toda la tripulación que iba en el barco. Hechos 27, 22 y 23. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y efectivamente ninguno pereció. Entonces, hermanos, los ángeles, en determinado momento, cuando nosotros andamos predicando, nos pueden auxiliar. ¿Cuántas veces ha pasado que tenemos un compromiso y se nos hace tarde? Y de repente, hermanos, llegamos bien rápido al lugar donde teníamos que ir a predicar la palabra de Dios. ¿Cuántas ocasiones hemos andado en peligros en carreteras? Que se nos ha ponchado una llanta, que hemos estado a punto de irnos a un voladero. Sin embargo, hermanos, siempre Dios ha enviado su ángel para guardarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Los ángeles, en relación a los creyentes, se gozan delante de Dios por un pecador que se arrepiente. Dice Lucas 15:10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ellos están cuidando el proceso, porque Dios los ha enviado a favor de los que van a ser herederos de la salvación. Están cuidando que la palabra de Dios llegue, y quitan lo que estorbe, los impedimentos, para que nosotros que llevamos la palabra lleguemos a ese lugar a predicar la palabra, y que esas almas puedan ser salvas. Y una vez que predicamos la palabra y un pecador se arrepiente, entonces los ángeles sienten un gran gozo por un pecador que se arrepiente. Los ángeles anhelan mirar la obra de Dios en los creyentes. La palabra de Dios nos dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 12, primera de Pedro 1:12, dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos no saben del gozo que sentimos de que nuestros pecados son perdonados, pero dice que ellos anhelan mirar lo que Cristo hace en nosotros, la obra del Señor. Y dice que ellos, cuando dice que anhelan mirar, se inclinan para ver como los querubines en el propiciatorio. Éxodo 37:9 dice: y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Así como los querubines en el arca de la alianza miraban hacia el propiciatorio, así ahora los ángeles anhelan mirar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de los creyentes. También, ya estoy terminando, los ángeles en un momento determinado pueden fortalecer a los creyentes. Lucas 22:43. Lucas 22:43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La Biblia